Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis, capítulo número 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros, gracias por los ángeles que nos acompañan, gracias por su Espíritu presente. Gracias, Dios, por la vida y la salud que nos concede. Gracias por el alto honor y el santo privilegio de reunirnos para estudiar su santa palabra. Y gracias por los amigos y amigas presentes, los hermanos y hermanas que nos acompañan. Gracias, Dios, por todos aquellos que nos siguen a través de la radio, la televisión o la internet. Pedimos su bendición para todos y todas en esta hora, Señor. Y ahora, Dios, habilítenos y prepárenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Que su santa presencia nos acompañe, su gracia nos asista y en nuestra vida se cumpla su voluntad. Que no recibamos palabra de hombre, pero recibamos la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Háblenos, Dios, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En la última presentación que hicimos en este lugar, hablamos de quiénes irán al cielo. No sé si se acuerdan de eso. ¿Se acuerdan de eso? ¿Quiénes irán al cielo? Y vimos que Dios ha hecho todo para que usted pueda ir al cielo. Y vimos también que Dios hace todo para que usted tenga los perfiles de las personas que estarán en el cielo. ¿Se acuerdan del Salmo 15 y el Salmo 24? No es que Dios exige que usted haga esto o aquello, es que Dios pide permiso para hacer en usted lo que usted no puede hacer. El Señor Jesús dice, sin mí nada podéis hacer. En el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién hace las cosas? Dios. Cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, encontramos algo interesante, y es que el Apocalipsis es parte de lo que en la Biblia se llama apocalíptica bíblica. ¿Cómo se llama? Apocalíptica bíblica. Hemos dicho en algunos de los temas anteriores que la apocalíptica bíblica es una literatura de revelación. Dios revela al hombre lo que el hombre no ve ni conoce. Por tal razón, la apocalíptica bíblica nos dice lo que nosotros no sabemos. ¿Dios conoce el futuro o no conoce el futuro? Sí, Dios lo revela a través de la apocalíptica bíblica. Llama la atención porque la apocalíptica bíblica tiene que ver específicamente con las cosas que tienen que verse con el tiempo del fin, lo que en teología le llaman escatología. La escatología es el estudio de los eventos finales. El día de la ira de Jehová, la segunda venida, es un evento que viene en el futuro, nadie lo puede evitar. La apocalíptica bíblica tiene que ver más con la frase adventus que con la frase futurum. ¿Cómo explicamos esto? La frase futurum define acontecimientos que vendrán como consecuencias de acciones presentes. Sin embargo, adventus significa algo que pasará en el futuro, no importa lo que pase en el presente. Y yo pregunto, ¿viene Cristo o no viene? ¿Sí o no? Sí. Si usted está preparado, Cristo viene. Si usted no está preparado, Cristo viene. Nada impedirá la venida del Hijo de Dios. Por tal razón, es imprescindible el conocimiento de la apocalíptica bíblica para entender los detalles de la venida de Cristo y para comprender la manera como Dios se involucra con la humanidad. La apocalíptica bíblica nos enseña, desde el Antiguo Testamento y hasta el Nuevo, que Dios está interesado en los seres humanos. ¿Qué nos enseña? Que Dios está interesado en los seres humanos. Cuando usted toma el Antiguo Testamento, encuentra libros y capítulos que específicamente hablan de apocalíptica bíblica, o de eventos finales, o del tiempo del fin, o de las cosas que ocurrirán antes de la segunda venida de Jesús. El libro de Isaías, capítulo 24 al 27, habla de apocalíptica bíblica.
el libro de Ezequiel, capítulo 38 y 39. Usted mira el libro de Joel, capítulo 2 y 3, el libro de Daniel, capítulo 2 y capítulo 7 al 12, el libro de Zacarías, capítulo 9 al 14. Allí usted encuentra en el Antiguo Testamento, ¿qué cosa? Apocalíptica bíblica. Es interesante tener esto claro para cuando lleguemos al Apocalipsis, lo que tenemos que estudiar hoy. Hoy tenemos que hacer algo muy hermoso, muy interesante. De hecho, aquí vamos a presentar un resumen de lo que será toda una semana en otro lugar donde vamos a presentar. A usted le damos un resumen y a ellos le damos los detalles, porque una sola presentación no es suficiente para todo lo que hay que decir. En el Nuevo Testamento, en la Apocalíptica Bíblica la encontramos San Mateo capítulo 14, San Marcos capítulo 13, San Lucas capítulo 17, capítulo 21, Primera Tesalonicenses capítulo 4, Segunda Tesalonicenses capítulo 2 y el libro de Apocalipsis. Ahora, quedémonos en Apocalipsis y nos interesa una cosa de Apocalipsis y un detalle sumamente interesante. Recuerde que la Apocalíptica Bíblica nos dice que Dios se interesa, Dios se involucra con la humanidad y Dios quiere darnos esperanza, darnos consuelo y Dios quiere confirmarnos que Él está presente y está pendiente y Dios quiere asegurarnos que Él tiene el control de todo y Él quiere confirmarnos que al final Él triunfará y su iglesia, sus hijos triunfarán. Cuando llegamos al libro de Apocalipsis, descubrimos que, además del prólogo y el epílogo, tiene 8 visiones. Ahora, mire usted el contenido de estas 8 visiones. Ponga cuidado, porque tenemos que ver desde la 1 hasta la 8, por lo menos la primera parte de cada una. Y ustedes van a ver cómo y de qué manera Dios se mueve. Estas 8 visiones nos presentan lo siguiente. La primera visión, veamos primero todas las visiones, porque esto se está grabando y usted puede luego agarrar un cuaderno y un lapicero, ver todo, escribirlo y entonces usted luego puede repasar todo el contenido. ¿Estamos de acuerdo? Ok, recuerden que les había dicho que cuando usted abre las manos, ¿qué cosa ve en sus 2 manos? Todo el libro de Apocalipsis. ¿Recuerdan mirar el pulgar de la mano izquierda y el pulgar de la mano derecha? Sería el prólogo y el epílogo. Veríamos entonces en el prólogo, capítulo 1, versículo 1 al 10, y el epílogo, capítulo 22, versículos 6 al versículo 21. Ahí tenemos el principio y el final. ¿Recuerdan la palabra quiasmo que habíamos mencionado? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué es un quiasmo? Es contrastar 2 listas. Y al contrastarla se forma una X, porque una parte se relaciona con la otra. Ya veremos cómo se relacionan esas 2 listas. Entonces la primera visión, capítulo 1, versículo 10 al capítulo 3, versículo 22. La segunda visión, capítulo 4, versículo 1 al capítulo 8, versículo 1. La tercera visión, capítulo 8, versículo 2 hasta el capítulo 11, versículo 18. Y la cuarta visión, capítulo 11, versículo 19 hasta el capítulo número 14, versículo 20. Toda esa primera sección o primera mano se llama la sección histórica. ¿Cómo se llama? Sección histórica. Esto es muy importante. La sección histórica. La segunda mano o segunda lista se llama sección escatológica. ¿Cómo se llama? Escatológica. La visión número, si aquí hay 4 y aquí hay 4, 4 de por 4 viene el 5. La visión número 5, capítulo 15, versículo 1 a capítulo 16, versículo 17. La visión número 6, capítulo 16, versículo 18 a capítulo 18, versículo 24. La sección número 7, capítulo 19, versículo 1 hasta el capítulo 21, versículo 4. La número 8 sería capítulo 21, versículo 5 al capítulo 22, versículo 5. Ahí está todo el libro. Ahora, ¿cómo se relacionan las visiones? Bueno, el prólogo se relaciona con el epílogo. La visión 1 con la visión 8. La visión 2 con la visión 7. La visión 3 con la 5 y la 4 con la 6. ¿Notan ustedes cómo se cruza? Si usted tiene 1, 2, 3 y 4 aquí, o tiene 1, 2, 3, 4 y 5, y aquí tiene 1, 2, 3, 4 y 5, aquí tiene 6, 7, 8, 9 y 10, el 0, el A1 de arriba, que es el prólogo, se relaciona con el epílogo. Hay que cruzarse de un lado al otro. La visión 1 con la visión 8 hay que cruzar. La visión 2 con la 7 hay que cruzar. ¿Notan que las líneas están viniendo para este lado? ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? Pero mire qué interesante ahora. La visión 3 se relaciona con la 5. Ahora cruzamos de aquí para acá. 3 con la 5 y la 4 con la 6. ¿Se entendió? Raya para acá y raya para acá y luego raya
para acá y raya para acá. ¿Qué cosa se forma? Una X. A esa X se le llama quiasmo. ¿Cómo se le llama? Quiasmo. Una relación, un contraste, una comparación entre dos listas. Muy bien. Cuando nosotros tomamos las visiones, descubrimos que las visiones están divididas en 4 partes, con excepción la visión 1 y la visión 8. Ponga cuidado. La visión 1 y la visión 8 solo tienen 2 partes. ¿Cuáles son las 2 partes? ¿Se acuerdan de escena introductoria victoriosa? ¿Se acuerdan? Y de descripción profética básica. Así que la visión 1 y la 8 tiene 2 partes. Número 1, escena introductoria victoriosa. Y número 2, descripción profética básica. Pero las visiones 2 a las 7 tienen 4 partes. A ver si se acuerdan de eso. Número 1, escena introductoria victoriosa. Número 2, descripción profética básica. Número 3, interludio. Y número 4, culminación escatológica. A nosotros nos toca trabajar ahora solamente con la primera parte de cada visión. ¿Cuál es la primera parte de cada visión? Escena introductoria victoriosa. En todo el libro de Apocalipsis, y ponga cuidado ahora, la primera parte de cada visión nos dice que Dios está pendiente. ¿Qué nos dice? Que Dios está pendiente. La visión 1 tiene una manifestación de Dios en la tierra y la visión 8 en la tierra. La visión 1 nos presenta a Jesucristo paseándose entre los candelabros que representan la iglesia en la tierra. Y la visión 8 nos presenta a Dios teniendo su tabernáculo con su pueblo en la tierra. Pregunto, ¿desciende la Nueva Jerusalén a la tierra, sí o no? Sí. La primera parte, la primera visión nos habla de la iglesia militante. La última nos habla de la iglesia triunfante. Y en todas está presente Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? A veces hermoso o no es hermoso. Esa es la belleza del Apocalipsis. ¿Que vienen problemas? Sí. ¿Que vienen dificultades? Sí. Pero Dios está presente. Y aparece Jesús en la escena introductoria victoriosa de la visión número 1, Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 al 20. En esa escena introductoria victoriosa aparece Cristo paseándose entre los candelabros, paseándose entre las iglesias, presente en todos los periodos históricos de la iglesia. Cristo no está ausente de su iglesia. Cristo está presente con nosotros. ¿Es lindo saber eso? A ver, es lindo saber eso. Algún día o uno de estos días, con la ayuda de Dios, estudiaremos los 7 periodos históricos de la iglesia. La iglesia de Éfeso, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia, la iglesia de las 7 iglesias. Vemos primero la iglesia de Éfeso, después de la iglesia de Éfeso seguimos con la iglesia de Esmirna, después de la iglesia de Esmirna seguimos con la iglesia de Pérgamo, después seguimos con la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia y finalmente la iglesia de la Odisea. Y vamos a verlo por periodos históricos. Cada periodo histórico, qué pasó con la iglesia en cada periodo histórico y cómo Dios se dejó sentir, cómo Dios estuvo presente. Cuando vemos, ¿le parece bien si hacemos un pequeño repaso de las 7 iglesias en el periodo histórico que le corresponde? A ver, ¿le parece bien o no le parece bien? Sí. ¿Ha estado presente Dios o no ha estado presente Dios? Sí. Cuando la iglesia cristiana comienza en el año 31 de la era cristiana. Jesucristo da inicio a la iglesia cristiana. No era un plan de Cristo hacer una iglesia nueva. Es que los judíos lo rechazaron. Veamos qué dice San Juan capítulo número 1, versículo 10 y versículo 11. Dice el versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, mas el mundo no le conoció. ¿Y qué dice el versículo 11? A lo suyo vino y los suyos, ¿qué cosa hicieron? Y los suyos no le recibieron. Mi pregunta, ¿lo rechazaron o no lo rechazaron? A ver, ¿sí o no? Por tal razón entonces comienza la historia de la iglesia cristiana. Año 31, la iglesia de Éfeso entonces va desde el año 31 de la era cristiana hasta el año 100, cuando empieza una persecución espantosa. En ese año 1 hasta el año 100, en esos 100 años, es el periodo de la iglesia de Éfeso. Ahora, la iglesia de Esmirna va desde el año 100 hasta el año 313, cuando Constantino se convierte a la iglesia cristiana. Ahí hay muchos detalles históricos interesantes que ver. La iglesia de Esmirna. Número 3, la iglesia de Pérgamo. ¿Qué encontramos con la iglesia de Pérgamo? Encontramos precisamente desde el 313 hasta el 538 que entonces ya hay otro enfoque, hay otra visión.
31 de la era cristiana hasta el año 100, del 100 al 313, del 313 al 538, y allí en el 538 empieza la iglesia de Tiatira. El periodo de Pérgamo, supuestamente el imperio romano, con Constantino a la cabeza, se convierte en el cristianismo, pero eso es solamente un sincretismo, eso es solamente un asunto político. 538 hasta el año 1517 tenemos el periodo de Tiatira. Hasta el año 1755, 538, 1517, Tiatira, 1517 hasta 1755, a la iglesia de Sardi, 1755 hasta el año 1844, la iglesia de Filadelfia, 1844 hasta el tiempo presente, la iglesia de la Odisea. Nosotros vivimos en el periodo de la Odisea, el último periodo histórico de la iglesia cristiana. Después de este periodo no hay más historias de la iglesia cristiana. Por eso nosotros tenemos que estar despiertos, porque ya no hay más periodo histórico. Este es el último periodo histórico. ¿Tiene sentido esto? 31 al 100, del 100 al 313, del 313 al 538, del 538 a 1517, 1517 a 1755, 1755, vamos, a 1844 hasta la actualidad. Ahí están los 7 periodos históricos, las 7 iglesias. ¿Quién ha estado en medio de las iglesias? Jesucristo. ¿Quién se pasea entre los candelabros? Jesucristo. ¿Qué nos dice la escena introductoria victoriosa de la primera visión? Que Cristo está presente. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? ¿Es hermoso o no es hermoso eso? Ahora, demos un salto hasta la visión número 8 y usted verá qué cosa linda. Vamos a la visión número 8, Apocalipsis capítulo número 21. Vamos rapidito. La visión número 8, Apocalipsis 21, versículo 5, hasta el capítulo 22, versículo 5. Vamos rapidito. ¿Está presente Dios con su iglesia? Sí. ¿Está presente el Señor en medio de su pueblo? Sí. La primera es la iglesia militante, comienza la historia de la iglesia. Pero la última es la iglesia triunfante, termina la historia y Dios viene a vivir con sus hijos. Los hijos vienen a vivir con Dios en su santa ciudad. Vamos rapidito. Capítulo número 21, Apocalipsis, capítulo 21, versículo 5, hasta el capítulo 22, versículo 5. Ahora, mire qué cosa linda, mire qué cosa linda. ¿En qué marco aparece esto? En el capítulo 21, mire el versículo número 7. ¿Qué dice el versículo 7? El que venciere, ¿qué dice? Heredará todas las cosas. ¿Y qué dice ahora? Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Mire el versículo 3. Mire qué cosa linda, el versículo número 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, ¿qué cosa? He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Descenderá la santa ciudad, la nueva Jerusalén desde el cielo, sí o no? A ver, ¿sí o no? Es lindo ver cómo Dios decide morar con su pueblo. Aparece una palabra interesante en el versículo 3 que dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. He aquí la casa de Dios con los hombres. He aquí la morada de Dios con los hombres. He aquí la presencia de Dios con los hombres. Mire qué cosa linda. Hay una parte emocionante donde Juan dice lo que se le mostró y desde dónde lo pudo ver. Dice capítulo 21, si me acompañan, versículo número 9. ¿Cómo dice el 9? Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Y qué dice ahora? Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró ¿a quién? La gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Si la santa ciudad descendía del cielo, ¿para dónde venía? Para la tierra. ¿Dónde estará el tabernáculo de Dios con sus hijos? En la tierra. Entonces, las escenas introductorias victoriosas de Apocalipsis comienzan en la tierra con Cristo Jesús, visión número 1, y terminan en la tierra con el Padre Celestial morando con su pueblo. Mi pregunta, ¿es un mensaje de esperanza o no es un mensaje de esperanza? A ver, ¿sí o no? Entonces podemos estar tranquilos.
Aunque vengan los problemas que vengan, podemos estar seguros que Dios triunfará. Dios triunfará. Vengan terremotos, vengan tempestades, vengan inundaciones, venga el diablo, venga su hermano, y el Señor triunfará. Y si en estas tormentas y estas luchas o batallas algún familiar tiene que fallecer, muere con esperanza, porque los muertos en Cristo, ¿qué cosa? Resucitarán primero. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Se entiende lo que estamos tratando de hacer? A ver, ¿sí o no? El mensaje de Apocalipsis es un mensaje de esperanza, un mensaje de consuelo. El propósito del libro es decirle a los cristianos que Dios está al control y que Dios sabe todo lo que va a pasar y que lo anuncia antes de que ocurra y que da los detalles antes de que lleguen las cosas para que todos sepan que Él está al timón. ¿Es hermoso o no es hermoso esto? Bien, veamos rápidamente, veamos rapidito, así a grosso modo, en cada visión, cómo aparece Dios envuelto en cada visión. Las visiones del Apocalipsis lo que nos quieren decir es, yo sé lo que está pasando, yo sé lo que pasó, yo sé lo que pasará, pero yo tengo el control. Visión número 1, Cristo aparece entre los candeleros. Visión número 8, aparece el Padre Celestial en la Nueva Jerusalén y el pueblo de Dios morando en la Nueva Jerusalén. En otras palabras, el éxito está seguro y asegurado. Vamos a la visión número 2, vamos rapidito. La visión número 2, Apocalipsis capítulo 4 y capítulo número 5. En el capítulo 4 aparece Dios en el cielo sentado en su trono. ¿Quién aparece? Dios. ¿Cómo dice el versículo 1? ¿Qué dice Apocalipsis 4:1? Después de esto, ¿qué cosa? Miré y he aquí una puerta abierta, ¿dónde? En el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido, ¿dónde? En el cielo. Y en el trono uno sentado. Pregunto, ¿nos está diciendo al comienzo de esta visión que en el cielo están interesados en la tierra, sí o no? Sí. ¿Está el cielo pendiente de la tierra? Sí. ¿En la tierra saben lo que está pasando en el cielo? Sí. Dice Juan, y me mostró que había uno sentado en el trono. ¿Y quién era ese que estaba sentado en el trono? Hay algunos detalles que nos dan bien interesante. Un detalle interesante es versículo 7. ¿Cómo dice el versículo 7? El primer ser viviente era semejante a un león y el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto semejante, ¿qué cosa dice? A un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. ¿Cuántas alas tenían? 6 alas. Cuando usted va al Antiguo Testamento y busca quién tiene un trono con 6 alas, usted se detiene en el libro de Isaías capítulo 6, versículo 1 en adelante, y encuentra a Dios, a Jehová de los ejércitos, sentado en su trono y serafines que están delante de él. ¿Es así o no es así? ¿Cuántas alas tienen los serafines? 6. En cambio, cuando usted va al libro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 26 en adelante, y capítulo 8, versículo 1 y 2, encuentra un trono. Es porque está sentado en el trono no tiene serafines, sino querubines. Y el que está sentado en el trono, de la cintura para abajo es fuego y de la cintura para arriba es resplandeciente como bronce. Ese personaje es el Espíritu Santo. Así que en el trono del Padre vemos serafines y en el trono del Espíritu vemos querubines. ¿Quién está presente aquí en el capítulo 4? El trono del Padre. Mire qué cosa linda, capítulo 1, versículo 5. Capítulo 5, versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, como dice, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y entonces dice Juan, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Los exégetas bíblicos, los investigadores de la Biblia, dicen que a esto ellos les llaman el libro de los destinos. ¿Cómo le llaman? Porque este libro dice y anuncia las cosas que van a suceder. ¿Sabe Dios las cosas que van a suceder? Sí. Esos 7 sellos, cuando se rompen y se van rompiendo, aparecen escenas, y todas esas escenas que aparecen son paralelas a San Mateo capítulo número 24. Los sellos y Mateo 24 son paralelos.
Ya en algún día o algún momento lo vamos a estudiar. ¿Qué nos interesa? Nos interesa que nadie podía abrir este libro, pero ¿quién apareció que sí lo podía abrir? Versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, ¿y qué cosa? Y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Y dice que vino, tomó el libro y entonces le dieron alabanza diciendo, tú eres digno de tomar el libro, abrir su sello, porque tú fuiste inmolado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué nos está enseñando esta escena introductoria victoriosa de la visión número 2? Número 1, que en el cielo están interesados en nosotros. Número 2, que Dios está sentado en su trono interesado en nosotros. Y número 3, que Jesucristo se acerca como el arnión, el cordero inmolado, y toma del Padre el libro sellado y empieza a romper los sellos para revelar, para dar a conocer la historia de la iglesia cristiana. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. En otras palabras, nos están diciendo, Dios conoce, Dios sabe y Dios tiene el control. No tenemos nada que temer. No importa lo que pase, Dios tiene el control. ¿Se entiende o no se entiende? En este mundo con tantos problemas y dificultades, la gente no sabe para dónde mirar y encontrar la esperanza. Mire la Biblia. Mire el libro de Apocalipsis. Mire a Dios. La visión número 2 nos asegura, nos confirma y nos dice que Dios está al control. Mire el versículo número 8. ¿Qué dice el versículo 8? Y cuando hubo tomado el libro, ¿qué dice? Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Y qué dice ahora? Y cantaban un nuevo cántico diciendo, ¿cómo? Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Hay esperanza? Sí. ¿Hay seguridad? ¿Hay garantía? ¿El éxito está asegurado? Sí. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Entienden lo de la escena introductoria victoriosa? En cada visión hay una escena que introduce la visión, pero habla de victoria. Todas las visiones tienen esa introducción, una escena de victoria. No importa cuánto haya que sufrir, el éxito es seguro. Es como una mujer embarazada. Cuando la mujer está embarazada, sabe que llegará un día donde la cosa se va a poner dura. Porque un parto es un parto, ¿o no? Si pregunto que si un parto es un parto, que cuántos saben, es posible que todos levantemos la mano, pero yo le voy a creer solamente a las mujeres que han tenido hijos. Porque eso es algo que no se sabe si usted no lo ha tenido. Yo tengo una idea porque vi a mi esposa en esos asuntos, pero solo las que lo han tenido saben lo que es. Entonces, este mundo de hoy está como eso, como una mujer embarazada. Y pronto viene Cristo para que se dé el alumbramiento. Y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Por eso, para su servidor, el Evangelio es la mejor noticia que se puede dar en la tierra. Son las buenas nuevas de salvación. No importa el país, no importa la cultura, la salvación es Cristo Jesús. La esperanza está en Cristo Jesús. Si logramos hacer que la gente crea la Biblia, si logramos poner la Biblia en la cabeza de la gente, entonces la gente tendrá esperanza. Si logramos que la gente no se mire a sí misma, sino que miren a Cristo, entonces tienen esperanza. Si logramos hacer que la gente deje de mirar abajo y levante la vista hacia arriba, hay esperanza. ¿Qué dice Isaías 45, 22? ¿Qué dijo Jehová? Mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿A quién tenemos que contemplar? A Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Estudiar su palabra. Bien, vamos a ver rapidito la visión número 3. ¿Le parece bien? Pienso que podemos ver un par de visiones más, así, a grosso modo. Pregunta, ¿tiene sentido esto de las escenas introductorias victoriosas? ¿Tiene sentido? ¿Por qué lo estamos haciendo? Necesitamos confirmar la fe que tenemos. Dice Apocalipsis capítulo número
8, versículo 2 al 6, la visión número 3. ¿Qué dice el versículo 2? Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante de ¿quién? Del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de ¿quiénes? De los santos. ¿Dónde se ve la escena? En el cielo. ¿En qué lugar del cielo? Delante del trono. ¿Qué significa eso? Significa que no importa las circunstancias que a usted le rodean, las cosas se están ventilando delante del trono. Las cosas van bien, delante del trono. Las cosas van mal, delante del trono. Hay dolor y sufrimiento, delante del trono. No importa lo que esté pasando en la tierra, Dios está pendiente, Dios está consciente, Dios sabe lo que está pasando. ¿Tiene sentido esto o no tiene sentido? Dios sabe lo que está pasando. Me gusta esta frase, las oraciones de todos los santos. Copas de oro que tienen el contenido que son las oraciones de los santos. ¿Sabe Dios lo que está pasando en el cielo? ¿Sabe Dios quiénes oran y quiénes no oran? ¿Se acuerdan ustedes cuando el ángel vino para hablar con Cornelio? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Lo que el ángel le dijo a Cornelio. Le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido a la presencia de Dios. ¿Suben nuestras oraciones? Sí. ¿Suben nuestras limosnas o nuestras ofrendas? Sí. Podemos creerle a Dios, podemos creer en su palabra. Es interesante que nos tuviéramos allí a ver el valor de esas oraciones, por qué son tan importantes esas oraciones. Pero bueno, veamos rápidamente la visión número 4. La visión número 4, capítulo 11, versículo 19. ¿Dónde se desarrolla la visión 4? Capítulo 11, versículo 19. ¿Qué dice el versículo 19? Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Así que la visión número 4, capítulo 11, versículo 19 hasta el capítulo 14, versículo 20, esa visión se inicia en el cielo. Todas las visiones, desde las 2 hasta las 7, tienen que ver con el templo, con el trono de Dios. La visión 1 y la 8 tienen como escenario la tierra. Y ahora encontramos en esta visión número 4, nada más y nada menos que, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Mire, vamos a tener una idea clara de lo que estamos diciendo en el libro de Éxodo capítulo número 3. Vamos rapidito. Éxodo capítulo número 3. ¿Por qué es tan importante esto? Aquí aparecen unos verbos que nos van a ayudar a entender todo lo que queremos decir en pocas palabras. Éxodo capítulo número 3. En el monte Sinaí, Dios viene para hablar con Moisés. Dice el versículo 6, y dijo, yo soy ¿quién? Dios. El Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar ¿a quién? A Dios. ¿Quién vino a hablar con Moisés? Dios. Y aquí vienen los verbos. Versículo 7. Dijo luego Jehová, ¿cómo dice? Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. ¿Y qué cosa? Y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos ¿de quién? De mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Y dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Dios dice, he visto, he oído, conozco y he descendido. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu dificultad? ¿Qué es lo que te está pasando? Quiero que sepa que Dios lo ha visto, lo ha oído, lo conoce y Dios descendió. Y digo, alabado sea el nombre de Dios. Y pregunto, ¿podemos nosotros confiar en las promesas de Dios? Sí. El libro de Apocalipsis nos presenta en las 8 visiones, en cada escena introductoria victoriosa, que Dios está consciente, que Dios está pendiente, que Dios está presente, que Dios sabe lo que está pasando.
Ahora, querido, querida, aquí viene la pregunta interesante. ¿Estás tú consciente de que Dios está pendiente? ¿Estás tú consciente de que Dios está presente? ¿Estás tú consciente de que Él está allí? En el versículo 15 del capítulo 3 hay una frase curiosa con la que vamos a terminar. Dice el versículo 15. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Este es mi nombre, yo soy el que soy. Este es mi nombre, soy el Dios siempre presente. Este es mi nombre, yo siempre estoy presente con mis hijos. Con este nombre se me recordará para siempre. Con este nombre se me recordará por todos los siglos. La idea de se me recordará significa, ustedes estarán conscientes, ustedes estarán claros, ustedes estarán atentos, ustedes estarán abiertos, ustedes estarán pendientes de que yo estoy presente. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende o no se entiende? Mi pregunta entonces, ¿está pendiente Dios? Sí. ¿Está presente Dios? Sí. ¿Está consciente Dios? Sí. Necesitamos tomar más tiempo para llenarnos de su palabra, para que el Espíritu ilumine nuestra mente y entendamos que Dios está presente. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? ¿Es un mensaje de esperanza o no es un mensaje de esperanza? Mira lo que dice San Juan capítulo número 15, la promesa de Jesús. La promesa hermosa de Jesús. Dios quiere más que el simple hecho de que le adoremos o que le anunciemos su nombre. De hecho, la palabra adoración significa un estilo de vida. La adoración genuina significa que estamos conscientes que Dios está presente. La adoración significa que vivimos conscientes de que Dios nos acompaña. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La verdadera adoración involucra la vida cotidiana, la vida diaria, la existencia en la tierra, en la presencia de Dios y en comunión con Dios. Ahora, mire qué cosa linda. Vamos al capítulo 14 primero. Mire lo que dice el versículo número 15. ¿Cómo dice el 15? Si me amáis, ¿qué cosa? Guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros ¿por cuánto tiempo? Para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. ¿Y qué dice Cristo ahora? Pero vosotros le conocéis. ¿Por qué dice ahora? Porque mora con vosotros. ¿Y qué dice Cristo? Y estará en vosotros. ¿Y qué dice ahora? No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ahora, mire qué cosa linda dice ahora. Versículo número 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿qué dice Jesús? Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. ¿Y qué dice? Y yo le amaré. ¿Y qué dice ahora? Y me manifestaré a él. Versículo número 23. Respondiendo Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. ¿Y qué dice ahora? Y vendremos a él y haremos morada con él. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Le gustaría que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moren con usted? ¿Le gustaría que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vengan a morar a su vida? Mire qué cosa linda. Imagínese, usted ungido o ungida por el Espíritu Santo y el Padre y el Hijo morando con usted en su casa. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? ¿Es hermoso o no es hermoso eso? Es tan, ¿qué digo? Es tan interesante para Dios. Es tan motivador para Dios que miren hasta dónde Él quiere llegar. Y aquí aterrizamos. Capítulo 17. Juan capítulo 17, versículo 21. Mire qué cosa dice. ¿Qué dice el Señor Jesús? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué dice? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Alabado sea el nombre de Dios.
¿Qué significa esto? Significa que el Padre y el Hijo quieren morar contigo, que el Espíritu Santo quiere morar en ti, y ahora el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quieren una relación tan íntima contigo, tan estrecha contigo, que la gente al conocerte a ti vea los perfiles del Padre y del Hijo reflejados en tu vida. Eso es verdadero cristianismo. No es cuánto te esfuerces, no, es cuánto hace Dios por ti. Es lo que Dios quiere hacer contigo. Por eso, el Apocalipsis es una garantía, es la esperanza. El propósito del Apocalipsis es fortalecer tu fe, asegurarte y garantizarte que al pasar por el tiempo final, el éxito está seguro y asegurado. El Apocalipsis nos dice que Dios está pendiente y presente en todos sus detalles, que el libro es la revelación de Jesucristo que Dios le dio, y en cada una de las visiones nos dice que Dios tiene el control. Podemos confiar a Dios, podemos confiarnos en Dios, podemos entregarle la vida a Dios. Podemos estar seguros que con Él hay salvación y vida eterna. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hijas, el único lugar seguro es en las manos de Dios. Permite a Dios que esto lo entendamos y lo vivamos. Que no sea solamente un concepto que aprendimos, que no sea solamente una doctrina que nos enseñaron, sino una experiencia cotidiana. Cada mañana cuando abrimos los ojos, decirle, Señor, gracias porque yo sé que usted está presente. Gracias por su compañía. Gracias por darme la vida otra vez. No lo merezco, Señor. Gracias por estar con nosotros. Hoy, Señor, le entrego mi mente, mi voluntad y mi conciencia. Hoy haga su voluntad en mi vida. Hoy, Señor, guíeme por la senda del bien. Hoy dirija mis pasos conforme a su voluntad. Que hoy, al relacionarme tan íntimamente con usted, la gente le vea a usted en la vida mía. Eso es cristianismo. Esa es, como dice Santiago, esa es la verdadera religión. Y entonces cuidaremos a los huérfanos y atenderemos a las viudas. Pero lo hará Dios en nosotros. Nos convertiremos entonces en las manos de Dios para servir, en los pies de Dios para ir a buscar al necesitado, y nos convertiremos en el corazón de Dios para amar a la gente. Nuestra vida será el resultado de la voluntad de Dios. Y el mundo sabrá entonces que caminamos con Él. ¿Es hermoso esto o no es hermoso? ¿Se atreve usted a decirle sí al Señor? Recuerde, no importa donde usted esté, Dios está presente. Oremos al cielo que nos aseguremos de estar en lugares que honren a Dios y que caminemos como Él quiere. El Apocalipsis, aquí termino, el Apocalipsis nos dice y nos enseña que no hay nada que temer porque Dios sabe todo lo que va a pasar y tiene el control de todo y es la seguridad, la garantía del éxito está asegurado. Visión número 1, la iglesia militante, la iglesia que comienza su experiencia. Visión número 2, encontramos a Dios proclamando el mensaje de salvación y saliendo para buscar a la gente que se pierde. Visión número 3, encontramos entonces la advertencia de las trompetas. Visión número 4, poderes malignos que se levantan en contra de Dios y de su pueblo. Visión número 5, entonces comienzan las cosas a dar un giro. Aparecen las copas y aparecen las plagas. Visión número 6, aparece el juicio que Dios le hace a los poderes del mal. Visión número 7, aparece ese final, juicio final. Y la visión número 8, la iglesia que triunfa, la iglesia triunfante, se acaba el pecado, se acaba la maldad y termina todo y comienza esa maravillosa experiencia con Dios, esa vida, ese milenio maravilloso en el cielo, para luego pasar la eternidad con el Señor. Permita a Dios que tú estés presente allí. El Apocalipsis te asegura, te garantiza que por la gracia de Dios ahí estaremos. Cuando leemos el libro encontramos lo que le llaman las bienaventuranzas, las bendiciones de Dios, la vida de los afortunados, de los dichosos, de los que Dios bendice. Y es hermoso en el Apocalipsis leer capítulo 1, versículo 3, capítulo número 14, versículo 13, capítulo número 16, versículo 15, capítulo 19, versículo 9, capítulo 20, versículo 6. Y cuando llega al capítulo 22, versículo 7, versículo 14, son 7 bienaventuranzas que tiene el libro de Apocalipsis y todas anuncian que aquellas personas que creen en Dios y le creen a Dios y aceptan su voluntad, entonces serán y son bienaventurados. Permite a Dios que tú seas bienaventurado y cada uno de nosotros también.
Y yo termino con esta pregunta. ¿Acepta usted la bendición de Dios para ser un bienaventurado? Entonces póngase en pie conmigo y vamos a terminar con una oración. Recuerde que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Y recuerde que el Apocalipsis se escribió y se registró se escribió en griego, pero con la mentalidad hebrea, para dejar bien en claro que el mismo que empezó todo, Génesis capítulo 1, es el que terminará con todo. Cuando usted lee Génesis capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y cuando usted viene a Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 al 6, encuentra justamente, dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Como empieza Génesis hablando de Elohim, Padre, Hijo y Espíritu Santo, comienza Apocalipsis hablando del que es y que era y que ha de venir, de los 7 espíritus y de Jesucristo. Empieza Elohim y aquí en Apocalipsis termina Elohim. Empieza la deidad y aquí en Apocalipsis termina la deidad. Como comienza Génesis y toda la Biblia, así comienza el Apocalipsis, porque en Apocalipsis todos los libros de la Biblia se encuentran. En Apocalipsis encontramos a ese Dios todopoderoso del Antiguo Testamento, ahora manifestado en el Nuevo Testamento, para bendición de su pueblo y para la esperanza de su pueblo. ¿Es hermoso esto o no es hermoso? Necesitamos llenarnos de la Biblia para que nuestra vida se pueda fortalecer. Pablo dijo en Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Querido Dios, haga que amemos su palabra, Señor. Haga que nos llenemos de ella para que la fe bíblica nazca en nuestro corazón. Señor, quite toda distracción de nuestra vida. Haga que oremos con más intensidad y más fervor. Despiértenos, Dios, antes que sea demasiado tarde. Que todas estas cosas que están pasando alrededor del mundo nos despierten, Señor, para amarle más, para orar más, para estudiar más de la Biblia y para que nuestra mente sea dirigida por su Espíritu Santo. Bendiga a toda persona que escucha este mensaje o lo sigue en cualquier lugar de la tierra. Padre querido, aceptamos su bendición, aceptamos a Jesús, aceptamos su palabra, aceptamos la dirección de su Espíritu. Queremos que usted venga a morar con nosotros, queremos que el Espíritu viva en nosotros. Haga su voluntad con nosotros y en nosotros, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.